Por favor, Carlos Tenas Martínez, nuestro gran gobernador, un gobernador con mucha integridad, con mucha honestidad y transparencia. El día de hoy ejerce su puesto con gran orgullo para nosotros los izabalenses. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por mi religión cristiana, por estar presente frente a ustedes. Sin la venia del Altísimo no se mueve ni una piedra sobre la faz de la tierra. En segundo lugar, quiero agradecer a Haroldo porque él me giró la invitación y me motivó para que viniera acá y compartiéramos. Con algunos ya somos conocidos porque somos puros originarios y nacidos en el barrio El Cangrejal, en la 18 calle. Entonces somos conocidos, con algunos otros pues somos paisanos todos. En segundo lugar, quiero agradecer a Álvarez por abrir las puertas que yo pueda entrar a su casa. Con la venia de él estoy acá. A Ronnie también, por su función que juegan. Quiero agradecer también el papel que juega Giovanni Bautista en su función de comunicador social. Sin el trabajo de él, todo se queda sin conocerse, y son personas que trasladan a quienes no pueden estar por diversos motivos, pero fundamentalmente algunos por trabajo, algunos y algunas otras por motivos de enfermedad, pero que a través de ellos conocen lo que se está haciendo, ¿verdad? Está también Eric. Con Eric hay un nexo de familiaridad con mi esposa, ¿ya? Sí. Y además, cuando yo tuve 16 años una escuela de fútbol en Puerto Barrios, cuando recién llegué tuve mi escuela de fútbol. Yo tengo una troca, dicen acá, un Chevy 1981, que lo tengo como joya, ¿ya? Lo acabo de overjolear para que viva otros 30 años más. Lo cuido, ¿ya? Lo cuido, y ahí llevaba a los niños. Bendito sea Dios, nunca sufrí de un accidente ni nada con ellos, pero ahí llevaba unos y otros que llegaban a pie, y así eran 72 niños, de 8 a 10, 12 años, y en aquella ocasión llegaba la comunidad y nos brindaba apoyo logístico con uniformes, etcétera. Eso es la parte que hicimos por el deporte. Eso sí, cada niño que tenía en mi escuela de 8 a 10 años y de 10 a 12 años, los supervisaba cada bimestre, cada trimestre, tenían que ganar el grado. El niño que llegaba a estas alturas de esta fecha y no me presentaba que había aprobado, se iba. Y podía regresar hasta que me acreditara que había ganado su grado. Habida cuenta de ello, fue que hay médicos, hay ingenieros, etcétera, abogados, hay de diversas profesiones. Algunos no sobresalieron en el deporte porque precisamente en la época que tuve mi escuela existía un dirigente nacional que llamaban Brian, o llaman así, que lo pusieron preso aquí en los Estados Unidos por los actos que ustedes conocen, corrupto. Y eso me afectó en mi escuela de jugadores, porque no me quiso apoyar para sacar a esos niños a jugar fútbol. Bueno, esa es una parte que les quería comentar en relación. En función a mi visita, para mí realmente es un gran gusto. Es un gran gusto venir y aprovechar este viaje que hice acá de familia. Cuando Haroldo me lo pidió, con mucho gusto nos acercamos, compartimos, ¿verdad? Tenemos, como decía Haroldo, fíjense bien, estamos los que decimos que está la comunidad indígena quechí, con su idioma, está la comunidad garífuna, con su idioma, sus tradiciones, sus culturas. Tenemos también una comunidad que le decimos hindú,
hay, y ahí están. Cuando recibo la visita, he recibido la visita en 2 ocasiones del embajador de la India, ahí están. Ustedes saben, les decimos allá como un seudónimo culí, los culí. Tenemos además lo que nos decimos los mestizos, los que hablamos español. Entonces es una torre de Babel nuestro departamento. Se habla quechí, se habla el hindú, se habla el inglés, se habla el garífuna. Se perdió, ¿verdad? Se perdió el patuá. ¿Te recuerdas? El patuá se perdió con la mamá, con la abuela de Campbell. Así es. La abuela de Campbell fue la última que tenía que manejar el patuá, pero esa cultura se perdió. Bien, ¿de dónde surge mi postura y mi puesto? No soy del partido político de gobierno, soy un profesional de 30 años de ejercicio de mi profesión, que me han gustado las cosas verticales. Habida cuenta de eso, cuando vi la vorágine de aquellas fuerzas que no quieren que nuestro país cambie, y vi la vorágine como venía la corriente, dije, yo me subo a ese barco, voy a buscar hablar con el presidente Arévalo, y lo único que hice fue mandar mi hoja de vida y no llegué por la vía de 66 personas que querían el puesto. 66 personas. Se llama en términos políticos la búsqueda de poder por el poder mismo. No busqué el poder por el poder mismo, sino para ser un agente de cambio. Busco ser un agente de cambio en la nueva forma de hacer cosas, que es cero tolerancia a la corrupción y la transparencia en la acción pública. Y por qué no decir atender de cara y de frente problemas que están abandonados desde hace 20 años. Por ejemplo, cuando los 60 líderes ancestrales quechíes me invitan a ir, no invitan a cualquiera. Ellos son celosos. No invitan a cualquiera a una reunión con ellos para trasladar de manera directa, como estamos nosotros acá, los problemas por los que enfrentan, y que dialoguemos sobre posibles soluciones. A veces no invitan ni a los mismos alcaldes locales, pero en mi vida profesional tuve la ventaja que asesoré 12 años a 3 alcaldes en el municipio del Estor, sin compromiso político, sin ser partido de sus partidos políticos, simplemente por mi función profesional. Entonces ya me conocían, y ya en el puesto han sentido un espacio y una oportunidad para dialogar de forma directa con mi persona. Desde que asumí, dije, ese despacho se declara de puertas abiertas y este despacho no etiqueta a nadie. Que porque no es del partido de gobierno a mí no me importa. Y el mismo presidente Arévalo, en la reunión que tuvimos el miércoles de esta semana, nos dijo, si hay oportunidades de empleo desde el gobierno, no anden pidiendo etiquetas políticas, sino el mérito de la persona. Y estamos en ese compromiso, que a mí no me interesa que venga gente que sea de partido político, que sea persona que se suba al barco del cambio y que tenga las calidades que se merece para el puesto. Yo estoy por mi hoja de vida, me preparé con tiempo, me hice abogado en la Universidad Nacional Autónoma, me hice máster en Derecho del Trabajo y en la Administración de Empresa. Conozco los dos lados, como ese del lado patronal y del lado del trabajador. Y me hice estudios doctorados en Derecho especializado en asuntos internacionales. O sea, no estoy ahí en el puesto porque soy recomendado por fulano. Lo tengo ganado. Y hay algo más fundamental. No estoy por necesidad. No estoy por necesidad ni por hambre, porque gano más
en mis asuntos privados, ¿ya?, en mis rentas que hice durante mis 30 años de ejercicio, en mi profesión. Ustedes saben cómo es la profesión del abogado y del odontólogo en este país, y así es, son profesiones privilegiadas. Sin embargo, no todo es ganancia en la vida, sino también uno tiene que devolver parte. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento, tenerlo en la cabeza o tenerlo con títulos exhibidos acá en las paredes llenas de títulos, si no regalo 1 hora de ese conocimiento en beneficio de otras personas? Eso es precisamente lo que me llevó a ir a esa vorágine, y por eso el que va a llegar a un puesto público en lo que yo dirijo en el departamento tiene que tener capacidad. Y en materia, por ejemplo, en la materia de agricultura, cuando el ministro de Agricultura dice necesito gente para esto y esto, estamos pensando en las comunidades indígenas más lejanas, porque son ellos. Se nombra a personas en ese campo y se quedan en la ciudad, y cuando uno lo manda a la montaña ya no quieren ir. Yo aquí ando con saco, pero este no es mi estilo. Soy hombre de bota, de sombrero. Ahí está, le enseñé a Giovanni, donde andamos metidos en los charcos y en los lodazales del canal inglés, porque estamos haciendo el puente con el licenciado Hugo Sarceño. Él es el principal, pero como los fondos pasan por mi cargo, pero en el canal inglés se está haciendo un puente que va a ayudar a San Francisco, a Villafranca, y va a ayudar también a Cabo Tres Puntas, esas 7,000 familias. ¿Ya? En el área, para el caso de las comunidades indígenas del Estor, hay conflictos de tierra de hace 20 años, hombre. Y no le querían, no le entraron, hombre. ¿Por qué vía le estamos entrando? Diciéndole, fíjense bien, la Constitución de la República garantiza la propiedad privada. Tenemos que ser cuidadosos. No podemos ir en contra de la norma constitucional, pero también en la función pública tenemos la responsabilidad de atender ese problema de esa gente que quiere trabajar pero no tiene tierra. Y como han venido de 20 años atrás y no le han entrado de cara al problema, nosotros buscamos al propietario, le explicamos, tenemos que darle una solución, hombre, ayúdenos. Hablar de hombre a hombre, de mujer a hombre, como sea, pero con franqueza y con confianza, con seriedad. Porque eso es seriedad y no es cuestión de verlo con adornos. Para que ellos pongan precio y área. Si ellos dicen que precio y área, entonces ya se buscan los fondos para adquirir esa tierra y darles tierra legal con certeza jurídica a esa gente que quiere trabajar esa tierra. Pero también lo estamos haciendo sin ningún tipo de mercader mercenario que anda ahí de intermediario, que una propiedad como esta, por ejemplo, solo por poner un precio, no conozco valores aquí en Estados Unidos, me los imagino, pero que esta propiedad valga $3 millones, solo por decir un precio. Vienen esos intermediarios mercenarios y le pidamos 10, te damos 5 a vos y los 5 los repartimos nosotros. Más pobreza, y quieren ganar más que el propietario. Se jodieron. Se jodieron porque no hay intermediarios. Y por eso el presidente Arévalo voló toda la cabeza en la institución que tiene que ver, se llama Fondo de Tierra. Y yo voy a volar en Izabal también, ya pedí volar cabezas. Porque si no limpiamos la casa es imposible poderla barrer. Entonces, ponga precio y área. Y se busca, no está fácil. El reto del despacho no es fácil, porque tapamos un hoyo y se destapa otro. Podrán decir algunos que yo hace mes y medio, cuando le dije, cuando llegó Haroldo, yo hace mes y medio tenía invitación de familiares que viven acá y mi familia, mi hija, que la acompañaran o que quería traerme de paseo. Tenía 11 años de no venir a Estados Unidos, he llegado a otros estados por mis propios recursos y ando hoy por mis propios recursos. Y casualmente ando una tormenta allá. Sí. Obviamente se tiene que delegar la función pública, pero algunos, aquellos oscurantistas, aquellos que no les ha llegado la televisión a colores. Hay gente que no le ha llegado la televisión a colores en nuestro país, amigos.
que siguen viendo el mundo en blanco y negro. Eso, creí yo que eso ya se había quedado 40 años atrás, pero resulta que ahí aparecen los hijos de aquellos que hicieron tanto daño al país. Entonces, es con democracia, es con trabajo, es con pruebas como se les va a demostrar que las cosas se van a hacer y se están haciendo diferente. El caso Livingston, por ejemplo, hoy, ahí tengo la información en mi teléfono, Livingston no tiene energía, vaya, pero ahorita porque anda una tormenta. Pero es aquel Livingston 8 días, 10 días sin energía, siendo un lugar turístico. Señor presidente, ¿qué hacemos? Sentamos a todo el personal del campo eléctrico, el INDE, esa compañía que se llama Energuate, y el INDE, Energuate, la Comisión Nacional de Electricidad, el ministro precisamente de Energía y Minas, para decirle, señor presidente, mi petición, que se vayan, que se vayan. Si yo le concedo a usted un servicio y usted no lo cumple, se lo quito. Sin embargo, no es solo de enchuflar, de desenchuflar y pegar acá. No es tan fácil. Entonces se estableció una hoja de ruta, porque nos reunimos el señor presidente, los señores de Energuate, los demás personeros que les dije, y los 4 alcaldes, porque el licenciado Sarceño no tiene relación con ellos, él tiene la empresa eléctrica municipal, y los 4 alcaldes para tratar en conjunto el departamento el tema de la energía eléctrica, y no lo hemos resuelto. El día miércoles en la reunión que hubo, ya le estoy pidiendo al resto de alcaldes que me den un informe si se está cumpliendo, porque en el Livingston no se está cumpliendo, entonces no hay más que decir, que se vayan. Pero ¿qué hacemos si no tenemos inversores privados que nos digan la energía limpia? Pues no es tan fácil. Que fuera solo de desenchufar de aquí y paso para allá, créanme que yo fuera el primero que habría dicho, yo voto porque se vayan. Pero tenemos que ser a veces flexibles y buscar fórmulas para que realmente se vaya desarrollando, pero estamos atendiendo el tema de energía en Livingston. Hay muchas otras cosas. Vean. Me voy a referir al tema de la función social que todos ustedes, a través de sus familias allá, cumplen. Si ustedes, en los medios allá se publica el tema de las remesas. El porcentaje de remesas es más elevado que la producción en algunas áreas de la industria. Pero no se le da el mérito que merece. No se le reconoce. Sin embargo, si andamos detrás, que mandarlos por esta vía, mandámelos por aquí, usa mi empresa, usa esto, usa lo otro, porque indudablemente ahí está el negocio. Pero, ¿qué devuelvo a cambio? Es lo que uno pregunta. El tema de las remesas para nosotros, no solo en Izabal, en Puerto Barrio, los municipios, sino el país, es un tema económico estratégico. Es un tema que se debe de estimular, que se debe de apoyar, que se debe generar esos mecanismos de acercamiento, porque es estratégico. Hay una gran preocupación. Nosotros, fíjense bien, nosotros estamos comprometidos principalmente en mi función, yo en el departamento de Izabal. Ustedes saben que pasan el Darién, pasan Centroamérica, llegan a Corintos, a veces se van por Esquipulas, Chiquimula, pero la mayoría pasa por Corintos, Honduras. Allá tenemos un centro de atención, allá tenemos Cruz Roja, allá tenemos ambulancia, allá tenemos oficina propia de migración. Hay un centro como de este tamaño, donde inclusive a la mujer migrante se le da su kit de aseo personal. Si vemos que viene un migrante con problemas de salud, si el médico ahí dictamina que ahí se le puede curar, ahí se queda, y si no, está la ambulancia y se le manda, si es adulto, al Hospital Japón Guatemala, y si es niño, a la Elisa Martínez de Arévalo. Pero le atendemos, se le da asesoría y se le pregunta
Si su misión es quedarse o solo para la mayoría son de paso. Estamos sujetos a los protocolos internacionales en materia de derechos humanos que asiste al migrante. Eso, semanalmente le estamos poniendo el termómetro al tema de esa cantidad de latinos, hermanos latinos que pasan por nuestro territorio, unos que están de paso, unos que se quedan y otros que van de retorno. Tenemos una oficina en Entre Ríos y quiero decir algo muy especial porque hay que decirlo. ¿Verdad? La Iglesia Católica del departamento también nos brinda un apoyo valioso en la zona propiamente de Entre Ríos. Nosotros estamos allá en la frontera y ellos están en Entre Ríos. Sin ese apoyo logístico que nos brinda el vicariato de Izabal, las cosas fueran más difíciles. Pero nosotros tenemos que cumplir con los protocolos internacionales en materia de los derechos humanos que existen al migrante y lo hacemos. Eso sí, si pasa alguien que venga con algún antecedente que realmente es muy oscuro, tenemos que ponerlo a disposición de la Policía Internacional, porque tampoco vamos a andar avalando y dándole aquello de lo mejor a una persona con serios antecedentes de delincuencia internacional. Sí. Se le pone a disposición y que sea la Interpol que se encargue de los procedimientos, pero en tanto en cuanto la persona que va de paso, que simplemente por las causas que puedan motivarlo u obligarlo de salir lo hacen, nosotros tenemos que atenderlo y lo hacemos, ¿verdad? Ya él decide si se queda o se va. Y ahorita precisamente los que se deciden quedar en el puerto, por ejemplo, hablaba hace unos días, buscar mecanismos nosotros con el alcalde Sarceño para generarles alguna forma de empleo, para ocuparlos, para que no anden pidiendo dinero y no anden en los mercados a veces generando algún tipo de conflicto, ¿verdad? Que tiene que ver con seguridad, pero mejor darles oportunidades de empleo. Eso es lo que estamos haciendo. Para eso fue que fuimos nombrados de manera directa. A dedo dicen allá los no enemigos, los adversarios. No es eso, es precisamente porque el presidente también tiene una hoja de vida académica muy respetuosa. Él es doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiene varios estudios internacionales, entonces es una persona a la que vale la pena estar cerca de, precisamente por las calidades académicas. Porque indudablemente si uno, con todo el respeto que se merece por el término que voy a utilizar, si uno se jode estudiando, no se jode estudiando para seguir a un cabeza de bote. ¿Verdad? Si uno se jode para seguir al que esté más arriba que yo. ¿Verdad? Y que el que uno sigue, que el que uno apoya o que uno está en la función, que tampoco le tema que alguien va a estar apoyándolo con el miedo de que le vaya a hacer sombra, porque eso pasa. Entonces, para eso precisamente es que nos capacitamos. Estamos en una lucha, la lucha es fuerte. Quiero decirles que tenemos adversarios. Precisamente hace unos días fui citado de manera casi acosadora al Congreso, cuando yo estoy resolviendo un conflicto de tierras de 20 años de dos comunidades que queremos evitar que se choquen entre sí, que haya derramamiento de sangre, porque eso es lo que debemos de evitar. Pero estoy buscando un acuerdo que ya lo tenía, después de 20 años, lo alcancé, firmamos el acuerdo, cuando en eso me llega la noticia que me dice una comunidad, que no acepta. ¿Cómo me puedo oponer? Me están reventando, me están tocando parte de lo que a mí no me gusta. Y entonces cita a uno, pero en eso mis asesores me dicen, no, llamemos a los dos. Y es de los primeros puntos que tengo que ir a atender ahorita que regrese, porque si nosotros como Estado no somos los facilitadores de los acuerdos y que se cumplan y que los respeten, son dos comunidades que podrían enfrentarse, tienen entrenamiento militar y podrían haber cosas mucho más delicadas. Eso precisamente son las sensibilidades del puesto. Cuando yo estoy atendiendo, quieren que esté en el Congreso, tengo que establecer qué es lo primero. Lo primero, los problemas que tengo en casa. Lo segundo es después.
Y como nosotros, fíjense bien, tengo la gobernabilidad, la gobernanza, presido el Consejo Departamental de Desarrollo, que es un congreso local. Presido la Comisión de Arrecifes, tengo la obligación de ver todo el tema de los arrecifes en la parte costera del Caribe. Y presido también el tema medio ambiente. Tengo 4 funciones y un salario, como dice la canción. Dos mujeres y un salario, dice la canción, ¿no? Entonces, se me llama, y yo soy categórico, el manejo del fondo, los fondos públicos no son míos, son de todos. Inclusive parte de lo que se maneja tiene que ver con las remesas, porque lo que ustedes envían, se compra en los supermercados, se compra ropa, se paga educación, tiene que ver, todo está interrelacionado, todo está concatenado, pues, ¿verdad? Son fondos públicos, no son míos, pero tampoco por eso se los voy a dar a un pícaro así por así, pues, ¿verdad? Tampoco por eso voy a afirmar que se vaya ese, no. 70% va, 70% firmo. 20% tiene, 20% firmo. No le voy a afirmar que tiene el 100% cuando solo tiene ejecutado un 20%. Eso no va a pasar por Carlos Tenas. Indudablemente, eso genera catarsis. Eso genera catarro. Porque se hacía así. Durante el tiempo que me tenga el presidente ahí, 70% tiene, 70% pago. Y dicen algunos, como tienen fondos, allá es que nosotros ya terminamos, entonces se le paga, pues revisemos que van los supervisores, se le paga si el dinero no es mío, pero todo tiene que pasar por una escala de aprobaciones hasta que llega a mi despacho, porque se manejan 140, 150 millones al año, no son míos, pero tampoco por eso se va a firmar para que se vayan, son fondos de todos los ciudadanos. Miren, de Gualán para allá es donde está marcado hoy por hoy la mayor cantidad de accidentes. Porque los pilotos pueden entrar para atravesar la capital de 9 de la noche en adelante, 9:30 de la noche en adelante. Salen a las 10 del puerto Quetzal, cuando son las 4 o 5 de la mañana que van llegando por esa zona, ya pegando a Mates Morales, ya van reventados, pues no han dormido, ya se van a dar en toda la madre, perdón el término, en las carreteras. Desde que asumí, eso lo he oído antes, desde que asumí hablé de la ruta CEA 9 Norte, que es nuestra carretera. Los 4 carriles, 220 kilómetros, porque resulta que los gobiernos anteriores, deme 15 kilómetros. Deme aquí, como ir a comprar la mitad de un tomate, la mitad de una cebolla al mercado, hombre. El pensamiento en chiquito. Lilliput y la tierra de Gulliver, de los enanos y el gigante de Gulliver. 220 kilómetros. Como grité, y lo estoy gritando acá y lo digo, entonces eso llegó a oídos de los distinguidos legisladores y dijeron, si nosotros no le entramos a esto, señor gobernador, a mí no me interesa estarme apuntando éxitos en mi chaqueta. A mí no me interesa estarme poniendo medallas no merecidas en mi chaqueta. Que se hagan las cosas, no importa quién las haga. Que se hagan las cosas. Entonces se aprobó ya la parte que es, ahorita empieza del rancho Río Motagua, donde está el puente en el rancho Río Motagua, van Teculután, Mayuelas. Sin embargo, como yo pedí los 220, ¿verdad? Le dije al ministro, y ahí estaba Haroldo ese día que hablé con el ministro, le dije, mire, ¿por qué no empiezan como empezó el ferrocarril hace más de 100 años, de Barrios a Zacapa y de la capital a Zacapa, y ahí hicieron el empalme? Inclusive de Anguiatú, ¿verdad? De Anguiatú del Salvador hicieron el empalme. Pero como esa decisión no está en mí, si en mí estuviera, ya viniera de Barrios para acá también. Pero sí va a esa fase, y la tercera va a ser de Gualán a Puerto Barrios. Pero ya está aprobado los fondos, ya está, eso primero vamos a ir avanzando. Va a generar algunos atrasos, pero espero que se haga. Sin embargo, a raíz de que se aprobó el presupuesto para esa parte, el rancho Teculután Mayuelas,
Cuando que ahí estaba Arnoldo también, que hablé con el ministro, ustedes oyeron o se recordarán que se habló de los dos puertos, San Luis y San Jorge, el canal seco. Le dije al ministro, bueno, ya hablamos de la ruta, ya tenemos lo que es la ruta CA9, ¿por qué no pensamos ya en el canal seco? Allá, ferrocarril y carreteras donde todo el transporte pesado se vaya por toda la línea limítrofe de Honduras, El Salvador, de ahí que vayan al puerto de El Salvador, una Y, y para nosotros a Puerto Quetzal. Y no estamos inventando, es de decirle al presidente de El Salvador, mire señor, usted se va a beneficiar con esta ruta del 100%, porque usted no pone el 30%. Y de Honduras, porque también se beneficia Cortés, Omoa y La Ceiba. Señora presidenta, ¿cuánto va a poner usted para esto? O sea, no tirarnos todo ese costo nosotros. Decirle, bueno, ponga usted el 30, son 60, y nosotros pondríamos el 40 como buen negociador, pues. Yo eso haría. Yo fuera a visitar al presidente de Bukele y le dijera, mira, la carretera te va a beneficiar, este proyecto te beneficia. A la presidenta de Honduras, esto te beneficia. Y que cada uno ponga su parte. El canal, porque nos guste o no nos guste, fíjense bien, lo que les voy a decir aquí, y va a quedar escrito en piedra. Les guste o no les guste, quieran o no quieran, el canal de Panamá, de acuerdo al cambio climático, va a bajar su caudal, van a tener problemas el comercio mundial. El comercio mundial. Y si no tenemos canales secos, no importa que lo haga Nicaragua el suyo, que haga aquel, todos, entre más hayan mejor, ¿verdad? Eso es también lo que le tenemos que vender al mundo mercante. No lo hagamos nosotros, si los beneficiados, estoy plenamente sabio, internacionales como la MERS, internacionales como la DOL, internacionales como todas, la Japan Lloyd. Caramba, hay que prepararnos para el futuro. Eso le dije al ministro. No depende de Carlos Tenas, pero la visión se tiene, porque eso ya estaba diseñado en gobiernos anteriores, pero el problema es que quieren echarse a la bolsa el 80% y solo usar un 20%, y así no se puede hacer obra. Por eso quiero aprovechar. Vean, en el puesto público el presidente nos dio instrucciones a los gobernadores, vayan y apoyen a todos los alcaldes sin importar de qué bandera política sea, porque son ellos los que tienen a los consejos, las comunidades de desarrollo, y son ellos a donde va a llegar los fondos que nosotros manejamos, ¿ya? Los fondos que el Estado asigna son para allá, vayan. Por eso es de felicitar el trabajo que hace en el municipio el licenciado Sarceño. Es buen emprendedor, realmente, buen gestor, y le cambió, como ya lo dijeron acá, le cambió el rostro y se va a seguir cambiando. Hay proyectos. Si nosotros, ahí le mandé fotos y le enseñé a Giovanni en el canal inglés, acabo de estar hace unos días, ¿verdad? Con fondos precisamente que nosotros canalizamos cuando vi el proyecto que presentó el señor alcalde, pedido y avalado por la comunidad, un puente sobre el canal inglés. Si nosotros lográramos que esa ruta de Puerto Barrio por la vía Corozo hacia el canal inglés se hiciera, tendríamos una zona turística con mucho desarrollo. Son playas vírgenes, pero se necesita de la voluntad para hacerle, al menos yo lo tengo. Ahorita precisamente para 2025, como esa es jurisdicción del alcalde de Puerto Barrio, el licenciado Sarceño, le voy a decir que por favor que presenten un proyecto para esa zona. Como lo estoy haciendo también, se le hizo la petición para los estudios al gerente general del INDE, la zona de Río Dulce y la zona Punta de Manabí, que no hay energía eléctrica, que nos apoyen con energía solar. San Francisco del Mar lo tiene, pero ya se les están venciendo, con paneles solares para esa zona y la parte de Río Dulce, y buscar energías
alternativas para que Livingston no tenga los problemas. Fíjense que lo que sucedió fue, para no gastar ese proyecto de hace más de 30 años, metieron todo el cableado por el Cerro San Gil. El Cerro San Gil es bosque, el Cerro San Gil es área protegida. Y miren, yo puedo ser el gobernador, pero si yo le pego un filazo a una rama en esa zona, tengo problemas ambientales. Tiene que ser todo a través de estudios científicos. Sin embargo, nosotros les hemos ofrecido todo lo que está a disposición, todo. El ente administrador se llama Fundaeco, que lo dirige el hijo del expresidente Vinicio Cerezo, Marco Vinicio Cerezo Blandón. Es mi amigo desde hace años, mi amigo personal. Señor gobernador, lo que usted necesite, nosotros apoyamos. Si hay que descombrar algunos árboles, háganlo y que nos siembren otros ellos. Si votan uno, que nos siembren 100, perfecto. ¿Ya? Medio ambiente, CONAP también. Damos los avales. ¿Con qué fin? Para que el cableado pase lo más expedito y no cualquier viento lo dañe, y esa es la causa de tanto. Por no invertir, no lo metieron por allá del puente de fronteras para Livingston, sino que lo pasaron por una zona protegida. Pero hay algo también, algunas personas que son dueñas de esas fincas se pasan por el arco del triunfo, que el interés particular, el interés social sobrepasa por el interés particular, y cuando quiere hacerse una obra para allá, te ponen en una situación, principalmente cuando es el Estado, quieren sacarle sangre al cangrejo pidiendo grandes cantidades de dinero, y ahí es donde no cedemos. Ahí es donde se topa la piedra y el coyol, como decimos en nuestro bien lenguaje porteño. Ustedes saben perfectamente que en nuestros países hay cucuzclanes. Hay personas que se quieren sentir más fuertes que el Estado, y al Estado no lo van a derrotar. Desde los tiempos de Roma, los que se quisieron rebelar. Algunos ejemplos de Sudamérica que se han querido sentir superiores al Estado, y el Estado los ha puesto en su lugar y se les va a poner. Lo que sucede es que son personas que andan en negocios de otra índole, que precisamente hacen todo eso en la oscuridad, contra toda ilegalidad. ¿Y qué hacen con el caso de los técnicos peritos que tiene la Fundación Fundaeco, que es el ente administrador? Los amenazan. Y hasta ustedes han conocido que han matado ambientalistas, precisamente cuando hacen su trabajo de cuidar. Pasó en Punta Manabique, pasa ahí también. Sin embargo, sabemos que hay también en los aparatos de seguridad gente que es de compromiso, y gente también que está comprometida con ellos. De todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Pero es una minoría, pero y además se talan, fíjense bien, con un delito de lesa humanidad, de deberes contra la humanidad, porque talan en la zona núcleo, de donde se produce el agua que baja por la tubería y que llega a nuestras casas. Se estarán pensando el tipo de delito que están cometiendo, ¿ya? Ustedes recuerdan en el puerto, cuando la United Fruit Company introdujo agua, lo hizo por la bahía de Santo Tomás, ¿no? La tubería pasó primero bajo el mar, bajo el agua, ¿no? La bahía. Posteriormente ya lo bajaron el cerro, lo tiraron pasando por Santo Tomás, llegar al puerto. Eso que están haciendo, descombrando, eso es un delito serio, es un craso delito, porque nos está quitando el agua a cuántos habitantes del puerto y de Santo Tomás. Mira hasta dónde llega la arrogancia. Y a veces lo hacen de día y a veces lo hacen con nocturnidad. Y estamos claros en complacencia con algunos malos agentes encargados del tema. Pero también cuando andan los peritos encargados del ente protector, en el mejor de los casos los amenazan. En el peor, en esas montañas, los matan. Hay gente muy armada, con armamento de alto calibre, pero hay que entrarle, ¿ya?
Otra cosa, fíjense bien. Voy a hablar el caso, la ruta el proyecto del licenciado Sarceño, de los 4 carriles, Puerto Barrio, Santo Tomás, que hay 2 ceibas. Yo soy ambientalista. Yo soy protector y amigo de lo que es todo lo que es medio ambiente. Sin embargo, ciertas personas que la zona límite para construir su propiedad hasta donde está el cerco, la tiraron donde está la línea blanca. Vos metete, decía cierto alcalde, vos metete. Cuando le preguntaban, mira vos, ¿será que me puedo meter ahí? Vos metete, si te dicen algo te salís. Miren qué irresponsabilidad. Si te dicen algo te salís. Y le daba documento. Hoy resulta que esos 4 metros que se metió esa persona con una construcción formal, son los 4 metros que se pasan llevando las 2 ceibas allá. Si nos ponemos a entablarle el proceso, que hay que hacerlo, ese proceso se lleva de 10 a 12 años, pero hay que hacerlo, pero en tanto en cuanto no podemos esperar 10 o 12 años para completar el proyecto. Se tienen que ir. Los dictámenes de todo el mundo, cuando me hacen esa pregunta, lamentablemente no se puede. Pero el hecho que se sacrifique eso, se van a sembrar 2.000 árboles y se van a sembrar otras ceibas también estratégicamente. Pero si yo estoy todavía en la función pública, después que se hagan estas personas, hay que iniciar el proceso, porque se metieron donde no corresponde. Hoy, si ustedes se dan cuenta, la gente que agarra donde no es, generando un desorden. Entonces me reuní con el señor alcalde y le dije que por favor no se hiciera eso, ¿verdad? Que por favor, los espacios son públicos, los espacios son nuestros. Miren si alguien aquí puede venir y decir, voy a hacer mi casa hasta allá donde está la banqueta, lo haría. No se puede. Entonces, ¿por qué no podemos utilizar esa misma metodología y esa misma autoridad? Hay que tener autoridad para hacer valer la autoridad, porque para eso estoy investido, pues, ¿verdad? Pero también hay casos en que ya hay construcciones formales, en que la carretera pasa casi en la puerta. ¿Por qué? Por el abuso y la complacencia de autoridades anteriores. Vos metete, le decía, si te dicen algo te salís, y eso nos generó grandes conflictos. Amigos, esto es a grosso modo parte de un trabajo que estamos haciendo con una responsabilidad. Les comento, el 25 de octubre, desde que asumí, hablé de 3 ejes en que voy, 3 ejes, que es generar fuentes de empleo, generar mecanismos de empleo y generar educación tecnológica. Educación, ya no más maestros, ya no más esto, no, educación tecnológica. Y estoy hablando de educación tecnológica en los lugares más lejanos del municipio del Estor. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque ahí es donde están los mayores cinturones de pobreza. Y ahí en esas comunidades indígenas Quechí está aplastado, está oculto un IQ intelectual que hay que sacarlo. Y si lo sacamos y lo metemos al mundo de la tecnología, algunos países asiáticos se quedarían cortos con nosotros. Hay potencial, pero hay que estimularlo, hay que buscarlo, hay que escarbar. Entonces se está hablando con ministro de Trabajo, INTECAP y algunas otras instancias, y empresas para fundar 2 centros tecnológicos, uno en el lado sur, ¿de qué lado? Los lugares más alejados donde nunca pensaron que va a llegar, y estamos en eso, y uno en la zona frontera Río Dulce, que abarque la ruta Petén, que abarque el Río Dulce, que abarque parte de Morales estratégicamente. ¿Cómo? Para eso yo no sé si ustedes conocen en Livingston el proyecto que se llama ACTENAMIT, en Quechí, Pueblo Nuevo. ACTENAMIT es una fundación educativa fundada hace 35 años por unos ciudadanos que llegaron de turismo y les gustó el área y miren qué sagrado, decidieron fundar un centro educativo y no tienen edificios de cemento, no necesitaron, ¿no?
con la madera del local, con piso de tierra, con manaca, hecho por los padres, fundaron ese centro y alguien le donó como, no sé, 1 o 2 caballerías de tierra. Acabo de estar en actos de graduación, comunidades indígenas. Con la experiencia de 35 años de ellos, hablé con Steve y le dije que si me apoyaba, y él me está apoyando para esa visión. Quisiera, en la medida que la función pública me lo permita, porque es la que se le va a entrar a 2025 y no quito el dedo de la ya, por lo menos tener inaugurado uno. ¿Qué hice con la compañía la compañía petrolera? Me dice, mire, señor gobernador, nosotros le cedemos una parte. Hablé con las comunidades indígenas de aquel lado, señor gobernador, nosotros le ponemos, si es así, le donamos 5 manzanas de nuestras tierras, pero esas 5 manzanas colindan con una empresa privada, Naturaceites, que les hablé y me dijeron, ya estamos socializando el tema, para poner nosotros otras 5 serían 10 manzanas. Entonces llevar a Steve del proyecto Actenamit con la experiencia que ellos tienen, pero educación tecnológica dada por INTECAP. Inteligencia artificial en el mejor de los casos, que no se necesita de mucho. Inteligencia artificial, tecnología, eso es lo que estamos haciendo. Y el 25, y con esto concluyo, en ese eje de acción, el 25 de octubre, realicé el primer encuentro empresarial de Izabal, que llegaron todas las empresas nacionales que hay, las empresas cervecerías centroamericanas, Cementos Progreso, etcétera, etcétera. Chiquita, la DOL, empresa portuaria, la mayoría que giran en torno a, acudieron a ese evento. Gobernación no tiene recursos para hacerlo. Lo que hacemos es socializar el tema. Nosotros ponemos el coffee break, nosotros pagamos el salón, nosotros ponemos la pantalla. 150,000 quetzales el evento. Todo, paguen allá, paguen allá. Ni un centavo pasó por ese despacho, gracias a Dios. Y en abril estoy haciendo la reunión ya con el sector de sindicatos mayoritarios del país para ver qué dicen ellos sobre los acuerdos de acá. Y por último, con la economía popular, que llamábamos economía informal, con toda la economía popular que hay en el departamento también, para plantearles la visión estratégica hacia el desarrollo, la visión estratégica para reducir los índices de desnutrición serios. Cuando uno los mira, cuando uno llega, realmente es serio. Como serio es también aquellos que se dedican a la pesca de arrastre, que pescan y tiran el desperdicio que se pudre en el mar o que se pudre en la boca del Polochic en el Estor Izabal. Tenemos el hambre de niños y niñas, y estos irresponsables, una pesca irresponsable y tirando las cosas al mar. Sí, señora. Antes que termine, y ya que está hablando de la economía popular, yo tuve la oportunidad de visitar Santo Tomás, un lugar que se llama La Concesión, y vi que es un lugar que, si estuviera cuidado, pues es un área que la población ahí podría ocupar turísticamente, pero especialmente, digamos, para la gente de ahí del lugar. Y qué probabilidades tiene usted de poder ayudarnos un poco y influir de alguna manera, porque yo vi que había muchos ciudadanos de ahí del lugar de Santo Tomás bañándose en agua sucia, niños, que eso a la larga va a influir en su salud, y pues además traería lugares donde como familia pueden ir a compartir en las tardes o durante el día. Ese, de hecho, quienes generacionales, sí, No, que termine, Ajá. Contéstele, yo tengo otra Ajá, pregunta. ok. Quienes somos generacionales sabemos de la belleza y la riqueza que teníamos ahí, ambiental y turística, pues. Pero fue víctima esa poza, metete ahí, si te dicen algo te salís, pues. Sí, es que tuvimos autoridades ahí, así, tuvimos autoridades analfabetas, hombre. Metete, mira vos, ¿será que vos metete, si te dicen algo te salís? La propia autoridad avalando las ilegalidades.
Y ahí es que esa colonia que se fundó, que va para San Agustín, creo que le llaman, las corrientes subterráneas fueron contaminadas con heces, y esas corrientes, porque el agua de ahí, se recuerdan, en la parte donde está la altura, de abajo es donde salía lo fresco y lo húmedo, y desfogaba para la playa allá. Pero todos esos cerros están interconectados. Entonces, la construcción de viviendas allá, sin ningún estudio de nada, generó contaminación de heces que llega a la poza. O sea, resolver ese problema hay que ver plantas de tratamiento por allá. Sí, pues. Sin embargo, yo asesoré al alcalde López, pero no por partido, sino por mi función profesional de 30 años de ejercicio. Cuando lo asesoré, me pidió que le legalizara la parte esa de esa tierra, y hay también unos invasores ahí. Y me decía el ingeniero que no, es allá donde conozco, somos nacidos. Esto llega hasta allá y se registró, y hace unos días está en un plan también. La empresa portuaria tiene un proyecto que se llama Ciudad Puerto, y en ese proyecto Ciudad Puerto está ya para hacer los estudios para descontaminar esa poza. Y parece que el señor alcalde Sarceño también ya tiene un proyecto en conjunto socializado con la empresa sobre hacer una cancha de patinaje y mejorar el campón de Santo Tomás de Castilla, donde yo todavía en mis años me he hecho mis partidos.